El 21 de agosto se dio a conocer la cartelera de la pelea de peso semipesado entre los invictos Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, que se celebrará en octubre. Beterbiev, 20 victorias con 20 knockouts, y Bivol, 23 victorias con 12 knockouts, serán la principal atracción del espectáculo del 12 de octubre en Riad, Arabia Saudita, en el que la división de las 175 libras coronará a un campeón mundial de 4 cinturones. Los dos púgiles más dominantes de la división y un intrigante choque de estilos entre el feroz Beterbiev y el hábil y escurridizo Bivol ponen en perspectiva el combate del año. En el combate coestelar, el campeón del peso ligero del CMB, Shakur Stevenson, se enfrentará al ex bicampeón mundial del peso superpluma, Joe Cordina. Stevenson, 22 victorias, 10 por nocaut y 0 derrotas, peleará por primera vez en Arabia Saudita, mientras que Cordina llega con un récord de 17 victorias con 9 knockouts y 1 derrota. Aunque el galés Cordina es un buen púgil y representa un reto intrigante, se esperaba que Stevenson fuera contra el retador número 1 en todos los organismos en la categoría de peso ligero, el mexicano William Camarón Cepeda. Pero Stevenson dio la vuelta a ese combate. Hasta el momento, el presidente del CMB, el señor Sulaiman, no se ha pronunciado al respecto, ya que en días pasados anunció a William como pelea mandatoria para Stevenson. Cordina ostentó en 2 ocasiones el título mundial de la FIB, en las 130 libras, antes de perder el cinturón en circunstancias controvertidas ante Anthony Cacas, en su último combate en mayo. Aquella noche, el galés se vio sorprendido por un golpe en el descanso y nunca se recuperó del todo, cayendo finalmente por nocaut en el 8º asalto. Cordina llegará a la pelea con Stevenson con una sólida experiencia en el peso ligero, tras haber ostentado los títulos británicos. Stevenson, uno de los mejores púgiles del planeta, será por supuesto el gran favorito y esperará que, ahora que está en el negocio de Halal Sheikh, una victoria le lleve a los grandes combates contra Gervonta Davis y Lomachenko, que los aficionados han estado demandando. Antes de que Stevenson y Cordina completen la cartelera, el peso medio británico Chris Eubank Jr. hará su regreso contra el polaco Kamil Szeremeta. Eubank, 33 victorias con 24 knockouts y 3 derrotas, había estado en conversaciones para pelear con el campeón unificado del peso supermedio, Saúl Canelo Álvarez, antes de que el mexicano se decantara por Edgar Berlanga. Por lo tanto, Szeremeta, 25 victorias, 2 derrotas y 2 empates, representa un importante descenso en calidad y prestigio. Sin embargo, Eubank saldrá de 13 meses de inactividad y tendrá que lograr una victoria sólida si quiere mantenerse en la pugna por desafiar a Canelo. De lo contrario, la pelea más importante de su carrera se esfumará. Antes de Eubank, se disputará la pelea de la noche entre los pesos pesados británicos Fabio Wardley y Frazer Clarke. El campeón británico Wardley, 17 victorias con 16 knockouts y 1 empate, mientras que Clarke, 8 victorias con 6 knockouts y 1 empate, ex medallista de bronce olímpico, empataron en Londres hace 5 meses en un combate emocionante por su choque de estilos. Clarke y Wardley tendrán ahora la oportunidad de dirimir su rivalidad en Riad. En el segundo de los 4 combates por el título mundial de la cartelera, el campeón de la FIB del peso crucero, Jai Opetaia, defenderá su título ante el campeón europeo y británico, Jack Massey. Opetaia, invicto, 25 victorias con 19 knockouts. Esperaba que su próximo combate fuera un combate de unificación contra el campeón de la OMB, Chris Billam-Smith, aunque el australiano ha afirmado que su rival ignoró su oferta. Opetaia se enfrenta a Massey, un púgil que viene de lograr la mejor victoria de su carrera al derrotar a Isaac Chamberlain en junio para proclamarse campeón de Europa. Antes, en la cartelera, la popular promesa del peso semipesado, Ben Whittaker, debutará en Riad contra el también británico Liam Cameron. Whittaker, 8 victorias con 5 knockouts, atrajo la atención mundial a principios de este año por su estilo exhibicionista, y sin duda volverá a sacar a relucir todos sus trucos contra Cameron. 23 victorias con 6 derrotas. Por otra parte, en el primer combate por el título mundial de la noche,
La campeona del peso ligero del CMB, Sky Nicholson, 11 victorias sin derrotas, defenderá su título ante Raven Chapman, 9 victorias sin derrotas. La única crítica que podría hacerse a la cartelera es el número de combates unilaterales, ya que se espera que Stevenson, Eubank, Whittaker y Opetaia obtengan cómodas victorias. Pero con tantos grandes nombres y campeones del mundo en una misma cartelera, es una consecuencia natural. La cartelera tiene buenos nombres, buenos campeones mundiales, pero sus rivales son a modo. Aunque la pelea estelar Bivol contra Beterbiev por sí sola vale el boleto. ¿A ustedes qué les parece la cartelera?